Tenemos vía teléfono al abogado Javier García para que nos dé más detalles, cómo visualiza él como experto en la materia legal y cuál podría ser las soluciones a esta crisis política. Muy buenos días, abogado García, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Alvin, y muy buenos días, Asinia, un saludo, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo visualiza, abogado García, esta situación? Mire, hay algunos sectores que yo he hablado con gente nacionalista, con miembros de Libre, con miembros del Partido Salvador de Honduras. Algunos dicen, ¿por qué no se hace un híbrido? O sea, una junta que salga de estas dos juntas directivas. Algunos dicen que la legal es la de Jorge Cáliz porque fue electa por los propietarios. Otras dicen que la de Luis Redondo es la legal porque se realizó dentro del hemiciclo legislativo, la sede que manda la Constitución, donde se tiene que realizar pues la elección de la Junta Directiva Permanente. ¿Cómo visualiza usted esta situación? Bueno, Alvin y compañeros en cabina, estamos enfrentando un problema no solo político, sino que es algo jurídico. Alguien decía por ahí que no hay que judicializar la política, pero tampoco hay que politizar la justicia, ¿verdad? Porque si usted se fija, están queriendo resolver cuestiones que son eminentemente de carácter jurídico en el orden político, y resulta que, si usted se acuerda, Honduras es un estado de derecho con leyes, con un ordenamiento jurídico ya previamente establecido, se caracteriza por ser un derecho rígido, ¿verdad?, el cual tenemos escrito en leyes. En cambio, las reglas de la política no están escritas, no están claras, sino que se deciden las cuestiones políticas a ver quién tiene más fuerza, más arrastre político. Entonces, aquí hay una disyuntiva, ¿verdad? La pregunta que nos hemos hecho desde que se dio esta aberración jurídica desde el viernes: ¿cuál va a ser la junta legitimada? ¿Cuál va a ser la junta que va a tener el apoyo? Entonces, usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Que mucha gente ha mencionado otras opciones, ¿verdad? Como para tratar de darle una salida a este problema. Han dicho hasta una tercería, ¿verdad? Si no son ellos, que sean otros. Pero también podemos estar ante un conflicto, ¿verdad?, en vista de que hay dos juntas. La señora presidenta ha dicho que no quiere ser juramentada por la directiva de Jorge Cáliz porque ella no la reconoce, ¿verdad? Entonces esto podría traer incluso hasta una ruptura del orden constitucional, lo cual podría provocar una convocatoria a una asamblea constituyente, ¿verdad? De lo que se ha venido hablando en reiteradas ocasiones, estos fantasmas como que se están reviviendo con este tipo de acciones, hasta parece que fuese algo provocado, ¿verdad?, por ellos mismos. Entonces, si bien es cierto, esto es algo, claro, provocado por los políticos, pero los problemas se deben de resolver a través de la cuestión jurídica. ¿Cómo empezó cada una de estas? La Junta de Cáliz, acuérdese que no siguió los procedimientos parlamentarios establecidos dentro de la ley orgánica, dentro del reglamento interno del Poder Legislativo. No se le dio la palabra, fue una reunión a matacaballos, ¿verdad? Se aprobó, y así como se aprobó, terminaron y salieron por la puerta de atrás. Entonces, hay unos que cumplieron requisitos, otros que no. Entonces, yo creo que no hay que centrarse en eso, ¿verdad?, sino que en las repercusiones que vaya a traer esto a futuro. Disculpe, Silvia, dígame. Abogado, buenos días. Desde su punto de vista, ¿cuál sería la opción más viable para resolver este problema de estas dos juntas directivas? Desde mi punto de vista sería, ellos previamente tenían un acuerdo, ¿verdad? Entonces no podemos desconocer los acuerdos, ¿verdad?, realizados previo al proceso electoral. Porque si bien es cierto, como lo dije antes, en la política no hay reglas claras escritas, ¿verdad? Pero si las cosas se llevan al tenor de la ética, de la moral, de las buenas costumbres, respetando lo previamente acordado, entonces no van a haber al final aquellas luchas de poder
y aquella sed de poder, ¿verdad? Entonces, sí, doña Xiomara y don Salvador tenían un acuerdo, ¿verdad? Y ellos mismos, me pareció extraño ver a Calix ayer saliendo de Bosques de Zambrano antes de subirse el helicóptero, decir que era una junta que se iba a trabajar, ¿verdad?, al servicio de todo, de la agenda que tenía doña Xiomara, pero con sus actos, él dice una cosa, pero sus actos no lo demuestran. Iba a trabajar de acuerdo a lo que había establecido doña Xiomara y las bases, y para que todo vaya en paz, se debe respetar el acuerdo que previamente tenían, es decir, que el presidente legislativo iba a salir de las filas del Partido Salvador, ¿verdad? Entonces, en este caso, don Luis Redondo fue la persona que el Partido Salvador de Honduras propone. ¿Por qué no respetar ese acuerdo? ¿Por qué romper las reglas a última hora? Abogado García, sí, fíjese que Beatriz Valle y otros sectores que acompañan a Jorge Calix aducen que todo se debe a que el Congreso es un poder independiente, la decisión de cada uno de los diputados es independiente. ¿Qué debe prevalecer? Usted ha mencionado que se debe respetar el acuerdo, muchos sectores así lo han mencionado, pero Beatriz Valle dice que es que se debe respetar el derecho de aspirar a la presidencia o a la Junta Directiva del Congreso Nacional de cada uno de ellos. ¿Qué es más importante? Mire, Alvin, cuando uno presenta sus argumentos y quiere apegarse a lo que dice la ley, pues debe hacerlo completamente. No hay medias verdades ni medias tintas. Sí, es cierto, los poderes del Estado son independientes y el Poder Legislativo tiene su reglamento interno y establecido por la ley orgánica de cómo se va a elegir la Junta Directiva. Pero también es cierto, ¿verdad?, que hay un acuerdo previo. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que ante la vista, como dicen, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces, ante la vista de la población en general, ¿qué es lo que pasa? Esta gente venía criticando que los nacionalistas, que el oficialismo, que andan en prados, que andan en helicópteros, que se están plegando el poder. ¿Y qué terminaron haciendo? Usted lo vio ayer, ¿verdad? Salieron con sus séquitos de guardaespaldas y se subieron rapidito, ¿verdad?, el helicóptero. Y si usted se fijó esa reunión en Bosques de Zambrano, que no es ni el lugar establecido, ¿verdad?, por la ley, donde se deben llevar a cabo las reuniones, convocaron a las 8:14 diciendo que la reunión iba a ser a las 8:20. Los que andan en helicóptero pueden llegar, pero los demás mortales que andan en carro, no, es imposible, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, hay una serie de hechos que se han venido desencadenando que no dan aquella apariencia de buen derecho. Entonces, si doña Beatriz quiere invocar la ley orgánica de que en efecto cada quien va a elegir cómo se va a conformar la Junta, también que diga que ella desde un inicio sabía entre el acuerdo de Nasralla y de Xiomara, porque no lo pueden desconocer. Y acuérdese que algo que se ha mencionado muy poco aquí, si bien es cierto, ellos están legitimados a través del voto popular porque fueron electos a través de las urnas, pero también hay una línea partidaria, ¿verdad?, que emana desde la cabeza de los partidos. ¿Cuál ha sido el problema? Que al final, por ejemplo, el Partido Liberal, cuando Luis Zelaya era cabeza del partido, él decía una cosa y después los diputados hacían otra. Entonces no había no había un respeto hacia la línea partidaria, porque si bien es cierto, cada partido está conformado por sus estatutos y tiene una línea de pensamiento y sus acciones deben ir encaminadas en base a esa línea de pensamiento. Entonces, al final lo que demuestra es irrespeto, desorden, y esto ¿qué es lo que provoca? El caos. ¿Por qué no hay necesidad de estar en esto? Cabe la posibilidad, abogado García, cabe la posibilidad la intervención de la Corte Suprema de Justicia, porque eso lo escuchamos ayer en diversos sectores que se pronunciaban a través de las redes sociales. Esto ante la poca credibilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia en estos momentos, porque dicen que es una corte que puso Juan Orlando Hernández. Exacto, eso es lo que yo le mencionaba al inicio, ¿verdad? Que al existir dos juntas paralelas, dos directivas,
Entonces al final estamos ante aquel vacío jurídico. Ajá, ¿y cuál es la legal? ¿Cuál es la legítima? ¿Quién va a juramentar a la presidente? ¿Quién va a recibir los fondos? Entonces, este vacío legal que están provocando esta gente por esta lucha de poder, al final puede provocar la división de los poderes, el quebrantamiento del orden constitucional, y por lo tanto se disuelven los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Aquí hay dos posibilidades: podría o quedarse unos años más el presidente que actualmente se encuentra, ¿verdad?, en funciones, mientras no sea la banda presidencial, o que se convoque para una nueva constitución. Entonces fíjese usted las consecuencias que están teniendo este tipo de acciones o que van a tener a futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los políticos deben ser muy cautelosos porque están jugando con el interés de la nación y el interés de toda la población, ¿no? Abogado, me gustaría también consultarle acerca de un tuit que compartió la congresista Norma Torres en horas de la noche, que mencionaba lo siguiente: además de estar orando por las personas en Honduras, ella menciona: mañana comenzamos a llamar por la extradición del nombrado en la Corte de Nueva York. Paciencia, la pesadilla ya mero termina. Fue lo que compartió. ¿Qué nos puede decir en relación a esto, abogado? Bueno, en primer lugar, Cinia, no hay que, yo creo que sí, la población, como lo decía Alvin, no está contenta con el actuar del Poder Judicial porque ha sido una justicia selectiva, igual que el Ministerio Público, ¿verdad? Pero también hay que voltear la mirada a que Honduras, todo el mundo está alegando ahorita, ¿verdad?, que Honduras es un estado independiente, que cada quien tiene sus leyes y su potestad de disponer. Entonces, mírenlo, el caos que han provocado los políticos, que nosotros estemos dependiendo de la justicia de otro país en vista de que nuestra justicia es inoperante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que las Cortes de Estados Unidos se han convertido en la sucursal del Poder Judicial de Honduras, porque lo que no se puede hacer acá, lastimosamente, tienen que venir a hacerlo otros países. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, ya sabemos que el presidente en funciones todavía ha sido mencionado en las Cortes de Nueva York, ¿verdad? Pero sabíamos que no podía haber una desestabilización del poder mientras él estuviera en funciones. Entonces, hasta ahora estamos viendo que ya los congresistas de Estados Unidos están queriendo girar o librar instrucciones para que CC4 sea capturado, ¿verdad? Estamos a la expectativa, ¿verdad? Yo creo que no hay que hacer el escarnio público de estas situaciones, pero sí, yo creo que todo el mundo está expectante a ver qué es lo que va a pasar. Entonces imagínense, ese argumento que produce ese tweet viene a darle como fortaleza a esa posible tesis, ¿verdad?, de provocar la ruptura del orden constitucional, y en eso que permanezca en la presidencia el presidente actualmente en funciones para que pueda ser intocable, vista de nuevo querer generar una inestabilidad jurídica y política en el país. Abogado García, finalmente, hoy en día y ante esta problemática, yo creo que usted lo ha sentido, lo ha notado y lo hemos sentido todos, nos hemos vuelto expertos en derecho constitucional o en procesos legislativos, y esa es la plática a diario de nuestra población. La salida de esta problemática para usted, porque mucha gente dice, no, que es que este estamento legal dice esto, que lo legal es esto o lo otro. Para usted, la salida de esta problemática, de estas dos juntas directivas, ¿va a ser legal o va a ser política? Fíjese, Alvin, es que este es un problema, si bien es cierto, provocado por los políticos. Pero al final, si los políticos no logran ponerse de acuerdo, yo creo que hay que regirse por lo que establece la ley, ¿verdad? Porque como le dije, las reglas están claras ante la ley. Hay que darle la oportunidad al diálogo, hay que darle la oportunidad al consenso, hay que darle oportunidad a dejar de lado los intereses personales y anteponer los intereses de la nación. Pero si estos políticos no logran ponerse de acuerdo, lo que van a provocar, o sea, si hay un desorden legal, hay que apelar a la ley, ¿verdad?, para que se pueda resolver y crear un orden. Ahora, desde el punto de vista legal, abogado García, usted como conocedor de la materia,
o sea, ¿a quién visualiza que tiene mayor posibilidades de quedar vigente? ¿A la junta directiva de Jorge Cálix o a la junta directiva de Luis Redondo, basándose lógicamente en los estamentos jurídicos que usted menciona? Ok, en base a esa línea de pensamiento que usted menciona, ¿cuál tendría más vigencia o cuál tendría más posibilidad? Ajá. ¿Sí? Sería la Junta de Luis Redondo, porque es la reconocida según versiones públicas de parte del Poder Ejecutivo. Y recordemos que el Poder Ejecutivo es quien envía las transferencias para que puedan ser pagados los sueldos y salarios de los diputados, ¿verdad? Y el presupuesto para que pueda ser discutido y aprobado, y en base a eso poder cubrir lo que son los gastos del Poder Legislativo. Entonces yo creo que tendría más vía la de Luis Redondo, apelando al acuerdo previo que tenían antes de las elecciones. Bien, gracias, abogado Javier García, por habernos dado algunas luces, ¿no?, de claridad en este tema tan polémico en torno a la elección de estas dos juntas directivas. Muchas gracias, Alvin. Un saludo también a Cinia, ¿verdad? Estamos a la orden. Pasen buen día. Gracias al abogado Javier García, porque nos da